El boxeo ha sido llamado muchas veces el deporte de lo inesperado. Y aunque cada año surgen nuevos prospectos que prometen llegar a la cima del deporte, siempre existen peligros que pueden frenar sus carreras, desde lesiones, derrotas inesperadas, malos manejos de promotores o problemas fuera del cuadrilátero. Así que a continuación te hablaremos de los boxeadores que de la última década parecía que iban a llegar a la cima, pero que nunca alcanzaron su máximo potencial. Y excluiré al caso de Félix Verdejo por lo reciente de su incidente y porque tal vez todavía nos falta un poco de información que podría salir a la luz. Pero les invito a que escuchen y comenten cuál de todos estos boxeadores ustedes creen que hubiera llegado más lejos. Comenzamos. Número 8. Y bueno, vamos a comenzar con el nombre más obvio, que es Julio César Chávez Jr., que es un tipo que tiene la fama de que a pesar de todo su talento, la indisciplina mandó todo eso a la basura. Y yo lo digo de que a pesar de que era apoyado por tantas personas y canales y promotoras, y la afición lo quería porque seguía la sombra de su padre, aún así Chávez Jr. no pudo llevar la batuta. Pero ¿saben qué? Yo pienso que Chávez Jr. nunca fue tan talentoso como pensábamos, porque la gente lo veía y pensaba que tenía buena mandíbula y que pegaba muy duro, pero yo creo que es más que nada que en todas sus peleas siempre llegó como el hombre más pesado en comparación con sus rivales. Así que yo pienso que eso es lo que tenía. No era talentoso, solamente era más pesado. Y válgame Dios, ni siquiera tenemos que irnos tan lejos, porque en la pelea que tuvo contra Anderson Silva en este año, en las 182 libras, que ese peso nunca lo había saltado Chávez Jr., se las arregló para fallar el pesaje, porque estaba buscando llegar como el hombre más grande y tener la ventaja. Pero bueno, en la pregunta de ¿a dónde hubiera llegado Chávez Jr. si se hubiera disciplinado? No es loco pensar que hubiera sido el primer mexicano en conquistar 5 divisiones, porque aunque él debutó a los 17 años en las 130 libras, se las arregló para subir hasta las 168. Entonces él pudo haber sido un campeón en tantas divisiones, pero ahora solo podremos imaginar lo que pudo ser. Número 7. Y ahora vamos a hablar de una carrera que terminó de una forma muy triste, porque Paul Williams era un tipo exageradamente alto para las 147 libras, porque medía 1,85 m. Incluso en aquellos años, en 2011, tenía la pelea programada contra Canelo Álvarez, que ya estaba anunciada, pero lamentablemente tuvo un accidente de motocicleta que lo dejó paralizado, acabando su carrera. Y tal vez no lo pongo más alto en esta lista porque su carrera ya estaba en los últimos años, pero a mí siempre me llamó la atención cómo un tipo tan alto como Paul Williams nunca siguió los pasos de Thomas Hearns, que era un tipo también muy alto que subió de las 147 hasta las 175. Entonces yo pienso que Paul Williams, gracias a su gran estatura, hubiera podido subir hasta las 160 o a las 168 y hubiera sido competitivo, incluso campeón de aquellas divisiones. Lamentablemente, su carrera acabó de forma triste. Número 6. Ahora vamos a hablar de Víctor Ortiz, que tenía absolutamente todo para hacerse una superestrella, porque él tenía no solo la afición mexicoamericana, o también a Golden Boy Promotions, pero también tenía un estilo muy atractivo para la afición, porque en aquel tiempo Víctor Ortiz estaba encaminado para ser Canelo Álvarez antes de que Canelo se volviera una superestrella. Incluso en su pelea contra Floyd Mayweather, Víctor Ortiz, aunque perdió, realmente no perdió afición, lo seguían considerando una superestrella y esperaban su próxima pelea. Lamentablemente esa próxima pelea fue contra el desconocido Josecito López, que le terminó rompiendo la mandíbula y acabando su carrera. Aún así yo pienso que Víctor Ortiz realmente no tenía madera para llegar demasiado lejos, porque realmente tenía una mala defensa y tenía una mala mandíbula, pero aún así yo pienso que le hubiera dado para un par más de peleas. Y como nota personal, Víctor Ortiz fue uno de los primeros boxeadores del que seguí su carrera, así que ver cómo se desplomó tan rápido en aquellos años fue algo bastante feo. Número 5. El siguiente boxeador del que vamos a hablar es uno de los tipos que ha tenido la peor suerte del deporte, tanto dentro como fuera del ring. Porque primero, Kell Brook era uno de los mejores boxeadores de las 147 libras y una estrella en Reino Unido.
Pero cierto día, en una confrontación en un bar, le dieron un machetazo en la pierna que le requirió un par de años para recuperarse y luego subió a las 160 para pelear contra Golovkin, que le rompió el hueso orbital. ¿Y qué pasó después? Bajó de nuevo a las 147 para pelear contra Errol Spence, quien le rompió el otro hueso orbital. A eso me refiero de que tenía mala suerte. Desde entonces Kell Brook no volvió a ser el mismo. Pero voy a darle crédito, porque cuando estuvo activo, en su mejor momento, realmente era un gran boxeador. Incluso en todas sus derrotas, siempre empezó dominando a todas sus rivales, incluyendo a Triple G, a Spence y más recientemente a Terence Crawford. Número 4. Ahora ha llegado el momento de hablar de Kid One Time Thurman, que por sí mismo tal vez no debería estar en esta lista porque fue un campeón unificado y fue el número 1 de su división por algunos años. Pero ¿cuál es el problema? Que al igual que Kell Brook tuvo bastantes lesiones en su carrera, en las manos, en los codos, en los brazos. En 2017 finalmente lo operaron del codo y regresó en 2019 y ya no era el mismo. Y digo que es una lástima porque Keith Thurman era un boxeador tan entretenido, que no solo era controversial, porque él podía hacer de todo. Él podía hablar basura a su rival, podía hablar de forma educada pero muy interesante, algo así como Tyson Fury. Para mí es una lástima porque Keith Thurman ahora tiene 32 años y aunque se está recuperando de sus lesiones, parece que no hay luz en el horizonte. Yo en lo personal le doy agradecimiento a Keith Thurman porque él fue una de las personas que me hizo volverme un fanático de hueso colorado de este deporte. Número 3. Y ha llegado el momento de hablar de otro británico, porque existe un universo paralelo donde Amir Khan tiene una mandíbula de acero, está invicto y es el número 1 libra por libra. Lamentablemente no es el universo donde vivimos, porque en esta realidad en sus peleas contra Canelo Álvarez y Danny García, a pesar de que iba ganando gracias a su velocidad, también gracias a una mala mandíbula fue noqueado de un solo golpe. Pero Amir Khan es potencialmente el boxeador más rápido de la historia y que yo siempre pensaba que le podía dar problemas incluso hasta al mismísimo Floyd Mayweather, pero tuvo que llegar el 2019 para darme cuenta en su derrota contra Terence Crawford que Amir Khan no es tan buen boxeador, tan solo es un boxeador muy rápido, pero que eventualmente Floyd Mayweather le hubiera ganado. Aún así, Amir hubiera llegado muchísimo más lejos de no ser por su mala mandíbula. Número 2. Ahora ha llegado el momento de hablar del prototipo de Gervonta Tank Davis. Vamos a hablar de Adrien Broner, que durante mucho tiempo fue el heredero de Floyd Mayweather porque ambos tenían un estilo parecido y porque ambos eran muy polémicos. Pero el detalle de Broner es que aunque era polémico, realmente parecía que esa polémica lo distraía de entrenar para las peleas. Eventualmente en 2013 perdería contra Marcos el Chino Maidana, que marcó el inicio del fin. Y aunque eventualmente siguió teniendo peleas importantes, por ejemplo en 2019 contra Manny Pacquiao, hay que ser honestos, Adrien Broner tenía esas peleas no porque fuera un gran atleta, era porque seguía siendo muy polémico y la gente le seguía interesando por esa polémica. Pero eventualmente Adrien Broner, la verdad es que subió desde las 130 hasta las 147. Y quién sabe, tal vez si se hubiera quedado en 135 a 140, hubiera tenido una carrera más competitiva, hubiera sido una superestrella, hasta que eventualmente subiera Mikey García y Terence Crawford. Porque el problema número 1 de Broner es que en sus peleas no tiraba suficientes golpes, se intimidaba a veces, y la verdad es que cada determinado tiempo siempre prometía a sus aficionados que ahora sí se iba a tomar el boxeo de verdad, que iba a estar disciplinado, que iba a estar enfocado en este deporte, y eventualmente todo era una mentira. Número 1. Y ahora ha llegado el momento final de esta lista de hablar del número 1, que todos nos pondremos de acuerdo que Edwin Valero tal vez fue la promesa más grande del boxeo que nunca se cumplió, porque este tipo ya estaba encaminado a pelear contra Manny Pacquiao en 2010 y tenía un impresionante 100% de knockouts, pero lamentablemente en ese momento fue cuando asesinó a su esposa e infamemente se quitó la vida en la celda donde estaba. Pero la cosa de Edwin Valero es que mucha gente todavía no cree en él, porque piensa que su 100% de knockouts era solo un resultado a que no había estado peleado en Estados Unidos y que no había tenido gran oposición, pero hay que hacer un poquito de investigación, porque hizo sparring con algunos tipos interesantes como Eric Morales o Oscar de la Hoya, y según información les pasó por encima. Y no hay que ir muy lejos. Incluso alguien como Mikey García comentó que en toda su carrera nadie le pasó por encima y le pegó tan duro como Edwin Valero. ¿Qué es lo que pienso yo? Creo que eventualmente Edwin Valero, por su estilo kamikaze, habría hecho peleas muy interesantes, pero le habrían ganado. Así que solo puedo imaginar lo que hubiera sido en peleas contra Juan Manuel Márquez, contra Eric Morales en profesional, contra Manny Pacquiao.
Pero esto es todo relativo a lo que hubiera sido, porque Edwin Valero se va como una promesa que no se cumplió y como un mito del deporte. Y bueno amigos, eso fue todo. Los invito a que le den like, que le den dislike, que compartan, comenten, se suscriban, pero más importante que nos platiquen. ¿Cuál de todos estos boxeadores ustedes piensan que hubiera llegado más lejos? Hasta la próxima.